Comunidad Cristiana Luz y Vida presenta Poder para Vivir con el pastor Eli Velázquez. Va a caer mejor, ¿sí? Así que vamos a ir a la palabra de Dios. 1 Timoteo 6:12, a ver. 1 Timoteo 6:12. ¿Quién lo encuentra primero, hombres o mujeres? Vamos a ver. Vaya a la palabra de Dios, a la carta que el apóstol Pablo escribe a Timoteo. Es 1 Timoteo capítulo 6, verso 12. Dice la palabra de Dios: pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Una vez más, se lo voy a leer. Pelea la buena batalla de la fe. Haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar en esta mañana delante de tu presencia. Queremos, Señor, invitar a tu Espíritu Santo para que Él en esta hora tome el control de este momento, sea el gran predicador de esta tarde, y seas tú, Señor, quien despiertes en nosotros una actitud de ser bendecidos. Queremos tener esa expectación de que tú tienes una palabra para nuestra vida hoy. Bendice esta palabra, por Jesús lo declaramos. Amén. Amén. Ok. Hoy estamos en el... ¿qué número de mensaje? Es el número 5, como las águilas. ¿Sí? Es el mensaje número 5, como las águilas, y parece que esto sigue porque hay mucho que Dios quiere decirte durante todo este tiempo. Como las águilas. Y hoy vamos a ver el área del cazador, el águila como cazadora. Hay una información muy interesante que tenemos acá y que de ahí se va a desprender muchas cosas que tú y yo vamos a aprender en esta hora. Cuando el apóstol Pablo dice pelea la buena batalla de la fe, es un desafío, es un reto, pero también es algo normal que tiene que ocurrir en los cristianos. Nosotros nacimos en Cristo para pelear. No nacimos para ser una bola de cobardes que huyen del conflicto, que huyen del problema, que evaden las circunstancias y que se esconden y se refugian en el dolor, en el llanto y en la autocompasión. Pablo le dice a Timoteo: ninguno tenga en poco lo que tú eres. Ninguno te tenga en poco y tú tampoco te tengas en poco. Tú no eres poco, tú eres un gran hombre, tú eres un gran siervo de Dios, un gran instrumento en las manos de Dios. Así que solo hay una cosa que te puedo decir: pelea la buena batalla, pelea y peléala bien. ¿Sí? No me vengas aquí a llorar. Timoteo era hijo de mamita y de abuelita. Dos mujeres, por lo menos la Biblia menciona que dos mujeres intervinieron mucho en su crianza. Así que era un niño delicado, era un niño de casa, de hogar, que el apóstol Pablo fue una figura paterna importante en su vida. Pablo fue un ejemplo de valentía, de ¿cómo se dice? Varonilidad, se me enreda la lengua. Él fue un ejemplo de coraje, de bravura,
y le enseñó a Timoteo desde muy joven a enfrentar la persecución, a enfrentar el peligro, a enfrentar la cárcel, a enfrentar la muerte, a enfrentarlo todo con valentía. Fue enviado más de una vez a hacerse cargo de ciertas iglesias. En el caso de Éfeso, una iglesia que era realmente un desafío y un reto, ser líder y pastor de una iglesia como Éfeso. Pero Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla, ¿sí? Pórtate varonilmente, toma un lugar como lo que eres, un hombre de Dios, un siervo de Dios. Y mire, es ahí donde encontramos en esta figura del águila, que es esa figura que hemos estado usando durante ya 5 predicaciones, que esta es la quinta. El águila ha sido y seguirá siendo la inspiración de multitudes. Al águila usted la va a ver desde historias muy remotas, como la inspiración de muchos. Uno de ellos fue uno de esos conquistadores grandes del Imperio griego, Alejandro el Grande, o Alejandro Magno, o Alejandro el Conquistador, no sé cómo lo conocen en inglés, Alexander, ¿qué es? The Great, ok. El grande, el hombre grande, el conquistador. Alejandro usó el águila como un emblema de conquista. Era un símbolo que él portó en sus escudos. Sus soldados portaban un águila. Él portaba un águila. Y él se inspiró en esa águila, ¿sí? Un animal de conquista, un animal de guerra, un animal que como cazador es fiero, que como cazador es único, que se enfrenta a animales más grandes que él y los vence. Así que Alejandro, durante toda su vida, el águila fue su inspiración. Más tarde, cuando Alejandro muere, inicia un nuevo imperio, que es el Imperio Romano. Y el Imperio Romano usó el águila también en sus estandartes. Para los romanos el águila era un símbolo de poderío, era un símbolo de majestuosidad. Y ellos impusieron sus dominios en toda Europa, Asia, y hasta donde ellos lograron llegar. El Imperio Romano siempre tuvo la inspiración en el águila. Más tarde Napoleón también usa el símbolo del águila como un símbolo imperial. El sueño de Napoleón era formar un imperio. Así que para él el águila era poder, era autoridad. Y él se inspiró en esta ave para conquistar naciones, para extender sus dominios. Y Napoleón, toda su vida, fue un gran admirador del águila. Estoy hablando de hombres e imperios que resaltaron en la historia y que el águila no fue algo que pasó desapercibido para ellos, sino fue la inspiración. Uno de los monstruos del siglo pasado, Hitler, también usó el águila como inspiración, como un símbolo de poder y de excelencia. Él creía que el águila era única y por lo tanto la raza de donde él provenía, los arios, eran una raza especial, única. Tenía ideas equivocadas, definitivamente. Mucho de esta gente usó al águila de una forma equivocada. Todos cayeron en el mal uso y el abuso del símbolo de esta ave como poder. Hoy en la actualidad, el águila sigue usando en el medio empresarial. Se sigue usando como símbolo de éxito, como símbolo de atrapar, de obtener, de cazar, de lograr objetivos. Muchos de estos conferencistas motivadores, es la palabra que estaba usando, muchos de los motivadores de hoy usan el águila como un ejemplo para sus conferencias. Así que hoy vemos al águila desde el antaño hasta ahora,
que sigue siendo una inspiración para multitudes. Y esto me deja ver una verdad muy grande que tenemos que considerar esta mañana. Tú fuiste creado para ser la inspiración de los que vienen detrás de ti. A ver, diga conmigo. Yo fui creado. No lo dices con mucha fe. Dilo. Yo fui creado para ser la inspiración de otros. ¿Sabes por qué muchos muy tímidamente lo dicen? Porque más bien sienten vergüenza de ellos, ¿sí?, que sentir orgullo de lo que son. Pero sabe, en Cristo usted tiene que tener un concepto muy grande de lo que usted es. Usted es algo valioso en Cristo. Cuando no teníamos a Cristo, éramos personas que nos sentíamos indignos, ¿sí? Teníamos vergüenza de nuestros mal comportamientos, de nuestros errores y de muchas cosas malas que hicimos en el pasado. Hay un dicho, por lo menos en México, muy común: tenían cola que les pisaran. ¿Sí? Y porque tenían ese pasado oscuro o ese pasado vergonzoso, ¿sí?, muy poca gente se siente como digna. Pero la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿No dice así? Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando todo es hecho nuevo, tú mismo has sido hecho nuevo. Tú eres nueva criatura. Así que nadie tiene derecho de recordarte el pasado. Nadie tiene derecho de recordarte las equivocaciones, fracasos o cosas vergonzosas que ocurrieron en el pasado. Hoy en Cristo eres una nueva criatura. De tal manera que la Biblia dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, hablando del final de los tiempos, dice: erguíos, levantaos. ¿No dice así? Levantad vuestra cabeza, ¿sí? Mira de cara al cielo, porque vuestro galardón está cerca. El apóstol Pedro lo describió de otra forma, la dignidad de los cristianos. Y él dijo: nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No dice así? Entonces, nosotros hemos sido llamados para ser la inspiración de los que vienen detrás de nosotros. El sueño de Dios es que seamos como Cristo. Mire, vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 4, verso 13. Hay un pasaje hermoso que es el sueño de Dios. Capítulo 4 de Efesios, verso 13, dice: hasta que todos, absolutamente todos, lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón completo, dice. Fíjate lo que dice la Biblia: a un varón completo, a la medida de la estatura de la totalidad de Cristo. Mira el sueño de Dios. El sueño de Dios es que tú crezcas, es que tú seas una persona completa, es que tú llegues a completar la medida que Dios había propuesto en ti. Dios tiene un sueño para ti. Dios sueña con que tú seas un gran hombre y una gran mujer, y que seas la inspiración de muchos. Cristo arrastró multitudes. Sí, cuando Cristo aparece en la escena de los tiempos bíblicos del Nuevo Testamento, Él arrastró multitudes. Era alguien que su personalidad tenía algo. La gente se admiraba de su manera de ser, de su autoridad, de su enseñanza. Y de hecho dijeron: tú no enseñas como los fariseos, en tu enseñanza hay autoridad. Sus discípulos dijeron: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? No hay una persona como tú. Realmente sería difícil encontrar una